Continuamos con nuestras entrevistas literarias en el canal Culturart, patrocinado por la Concejalía de Cultura de Elda. Hoy lo hacemos con la presentación de un escritor de nuestro entorno provincial, aunque él manifiesta tener fuertes lazos afectivos con la ciudad de Elda, pero actualmente no reside en ella. El autor es Francesc Agulló Escolano. Lo tenemos con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Juan? Francesc? Pues nada, Muchas gracias. Encantado de que estés aquí con nosotros en este canal y vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria y, en fin, nos vas a hablar también de tu obra. Sí, así es. Bueno, pues Francesc acaba de publicar su segundo libro y va a presentarlo en Elda. Con este motivo queremos ahondar en la personalidad de Agulló. ¿Quién es Francesc Agulló y cuál ha sido su trayectoria profesional? Bueno, realmente estamos hablando de libros, pero claro, mi trayectoria profesional está como muy alejada del tema de la escritura, ¿no? Eso es lo que quiero que nos distingas. Claro, claro. Y después también algo que hago yo hincapié es, porque la gente piensa que igual la gente que escribimos, ¿no? Pues que tenemos carrera de filología, de letras, de algo. Yo simplemente pude estudiar hasta primero de BUP y a partir de ahí ya empecé con el tema de la peluquería, que era algo que también me apasionaba mucho y claro, realmente empecé con 16 años a trabajar hasta la actualidad. Cuando con 21 años que montó mi primer salón y a partir de ahí pues monté pues algunos más, ¿no? Ya como empresario e incluso de ese vínculo que estábamos hablando con la ciudad de Elda, ¿no? Llegamos a tener uno en la Plaza Castelar, que tuvimos unos años, con lo cual no solo afectivamente sino laboralmente también he estado vinculado a la ciudad, ¿no? Y actualmente pues nada, sigo ejerciendo mi profesión de peluquería en el Salón de Elche y gestionando pues otros salones que tenemos también por Elche y alrededores. Repartidos. Repartidos, sí. Bueno, ahora ya conocemos esa trayectoria profesional, lo alimenticio, lo que da de comer, que decía lo que da Buñuel, de comer todos los días, sí. Lo que decía Buñuel. Esas películas son alimenticias, las hago para poder comer. Bueno, pero ¿cómo llega Francesc al mundo de la literatura? Pues como hace 7, 8 años, cuando empiezo a escribir un poquito más en serio y intentando que esos relatos no se queden en una caja y que no sean relatos inacabados, sino que tengan un principio, un desarrollo, unos personajes y un fin, ¿no? Y claro, bueno, evidentemente que tengan un interés, ¿no? De todas maneras, yo no empecé escribiendo pensando que alguien algún día lo iba a leer o que iba a poder publicar un libro, sino era un ejercicio más como... Algo personal. Más personal, ¿no? Y de hecho el primero que quería delante del de Violeta, que está sin publicar, está escrito tan en bruto que para una posible publicación pues habría que hacerle pues un tamizado, un suavizado, darle un poquito más de cariño porque igual está demasiado agresivo, ¿no? Pero bueno, seguramente que se corrija y si tiene que salir a la luz, pues saldrá. ¿Cómo se pueden compaginar dos mundos tan distintos como el empresarial y el literario? Claro, aquí llegaríamos al punto que la gente, sobre todo pues bueno, los amigos o la clientela, ¿no? Dice, bueno, pero tú cuando escribes, ¿no? Por eso. ¿No? ¿Cómo se puede, con el ritmo de vida que tienes, laboral, deportivo, social, ¿no? Y entonces yo siempre digo que escribo a las 6 de la mañana, ¿no? Yo a partir de las 10 de la noche no soy nadie. No tengo capacidad de leer, pero yo a las 6 de la mañana o a las 7 estoy fresco. Y entonces antes de empezar a trabajar es cuando yo suelo empezar a escribir, ¿no? Puedo estar 1 hora, 2 horas, puedo escribir un capítulo. Y sí que es cierto que en el momento que yo entro en una historia y unos personajes, en esa hora y media que yo estoy escribiendo, no tengo ningún pensamiento intrusivo, solo estoy en la lectura, ¿no? Con lo cual llega a ser algo muy terapéutico para alguien que está todo el día dependiendo del teléfono, de la gente, de los empleados, de horarios, de productos, ¿entiendes? Entonces es el momento que yo busco como de aislamiento para poder centrarme en lo que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, y ya hemos unido las dos líneas, ¿no? Los dos canales. Así a la fuerza, un poco ya a la lo fuerza. hemos unido, pero bueno, había que llegar a algún punto. Y otra pregunta sería, ¿cuándo, cómo y por qué empiezas a escribir? Bueno, como he comentado, he escrito prácticamente de siempre, pero en ese momento que estábamos hablando, que yo tenía, digamos, ya un volumen empresarial importante para mí, ¿no?
pero tal vez importante y desbordado, ¿no? Porque realmente mi sueño sí que era tener mis peluquerías, trabajar, tener un nombre a nivel no empresarial, sino a nivel peluquería, ¿no? Que creo que, bueno, hoy en día puedo decir que en Elche y alrededores tengo ese nombre. Entonces, en toda esa confluencia llego a un psicólogo con un exceso, un estrés, lo que vivimos hoy prácticamente todos, ¿no? que es el estrés. Y entonces sí, ese psicólogo es el que empieza a ver que tal vez el disco duro de mi cabeza estaba un poquito, como dicen ahora los jóvenes, petado, ¿no? Bueno, perdona, ¿y el recurso de los psicólogos es aquello de coge el cuaderno y empieza a escribir? Bueno, como yo ya estaba escribiendo, él fue el que hizo hincapié en que debía de hacerlo de una forma constante y, como he comentado antes, terapéutica, ¿no? Entonces, de la insistencia de este psicólogo de Alicante, más uno de mis relatos que había empezado y se había quedado ahí, y de tal vez un par de anécdotas, sale Frío de Marzo, ¿no? Porque pues este señor al final trabajaba como ellos trabajan con unas pautas, y como que al final todos tenemos, como siempre hay un instinto de salir corriendo de ese mundo que nos hemos creado o nos han creado, ¿no? Y como que había ahí un instinto de suicidio, una cosa así muy extraña, ¿no? Entonces, claro, todo eso me llevó a pensar en esta historia, precisamente, ¿no? En qué le pasa a una persona cuando decide terminar, poner fin a todo ese mundo que se ha creado y que tanto deseaba, claro. Mi primera novela se llama Violeta, el monstruo al final del pasillo, y como su color indica, es una historia con un trasfondo de violencia de género, ¿no? Pero es una historia contada como a mí me gusta contar las historias, como a mí me gusta leerlas, ¿no? No me gusta leer una cronografía de nace, se hace mayor, tal, sino me gusta mucho el flashback de ir en las historias hacia adelante, hacia atrás. Entonces empieza con el personaje, con Violeta ya muy mayor, que nos va narrando cosas que nos dan ya muchas pistas de lo que vamos a leer, ¿no? Violeta es una persona que nace en un ámbito rural, pero bueno, ahí sería como cualquier mujer que haya podido nacer en cualquier pueblo, ¿no? de hace 70 años, ¿no? En pueblos míseros, donde la mujer pues era pues, simplemente para trabajar, para reproducirse, no tenía voz, ni derechos, ni nada, ¿no? Está ambientada entre Orihuela, Albacete, Extremadura, porque entendí que era una historia que había que descontextualizar y no dar muchos datos, ya que bueno, pues al final hay partes de la historia que a mí se me cuentan en la intimidad de un tocador, que escuchas, que oyes, ¿no? Y entonces quise como proteger todo eso y sacarlo completamente del entorno donde se desarrollaba la historia. Es dura, la gente dice, es dura. Claro que es dura, la violencia de género es dura. Es muy dura. A mí me gustaría que simplemente esto quedara en una novela que ha nacido de mi cabeza o de anécdotas que yo he escuchado y que fuera parte del pasado. Pero por desgracia, aunque haya pasado 5 años de su publicación, por desgracia sigue siendo actual y necesario que la gente lea, ¿no? Y sobre todo el subtítulo del monstruo al final del pasillo, que no solo se refiere al marido, que en este caso es un personaje todavía más potente por una peculiaridad, una minusvalía que tiene la persona que lo hace todavía como más, para mí, más potente. Y ese monstruo no solo es ese personaje, sino es el miedo que va adquiriendo Violeta y que hace que la bloquee, porque al final el miedo es paralizante, te bloquea, no te permite. ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué? Porque siempre hay una excusa, porque siempre hay una falta de dinero, siempre hay unos hijos, siempre hay una falta de esperanza o de futuro para estas personas. Es ese síndrome de Estocolmo. Seguramente de la persona secuestrada. Pero bueno, sí, aquí al final, como dicen los chavales, lo de la venganza poética, pues tiene el final necesario, tal vez, no sé si es el final que tenía que ser, no sé si tal vez es el final que la gente espera leer, ¿no? Pero
es el final que yo decido, que además con mucho calentarme mucho la cabeza para dar un final digno a la obra, porque para mí los finales, como los principios, para mí son más importantes los finales, ese buen sabor de boca, que casi los principios. Sí, sí, el otro día lo comentábamos, sí. Hablábamos de esos finales que están infravalorados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí que tienen mucha importancia también, y es como redondear algo, como cerrar algo de una forma digna, de una forma muy completa. No sé si bonita, porque al final no sé si la gente es lo que espera, pero sí es una forma que creo yo que es la correcta, ¿no? Además, por lo que estabas diciendo, es lo que tú has querido escribir. Yo recuerdo leyendo una novela que está muy en boga ahora, que es La península de las casas vacías, de David Uclés, y él utiliza un recurso que yo nunca lo había visto no lo había leído en ningún otro autor, y es aquello de, a mitad de novela, parar y decir, y esto es así porque soy el narrador y yo quiero hacerlo. Y porque me da la gana. Se convierte en Dios, en el Dios de la novela. Es cierto, y me llama mucho la atención, y precisamente me lo ha traído a la memoria tu comentario, que me ha parecido muy oportuno, por otra parte. Bueno, realmente aquí, cuando había escrito la tercera parte, yo sabía perfectamente dónde iba a ir, dónde iba a terminar dónde iba a terminar la novela, pero no encontraba el camino adecuado, ¿no? Fíjate, es muy difícil. Entonces paré de escribir, y hasta que no encontré la inspiración, o sea, el final, y entonces simplemente dejé por donde iba la historia y escribí el final. Por supuesto, una licencia poética es que hay un personaje, tal vez un peluquero, basado pues, tal vez en mi profesión, que es lo que yo creo que sé hacer bien, ¿no? Y entonces ya una vez escrito el final, es como, bueno, yo ya sé esto dónde va. Y entonces ahora simplemente quedaba retomar por donde se había dejado, pero ya el camino sabía cuál era el que tenía que llevar a ese final, ¿no? ¿Te ocurre a ti, como dicen muchos autores, que los personajes cobran vida y ellos son los que deciden cuál va a ser la novela, la trama de la historia? En el caso de Violeta, cuando terminé de escribirla, porque tengo que decir que Violeta todavía yo la escribí a libreta y boli, cuando la terminé la guardé porque se había apoderado de mí el espíritu de Violeta. O sea, es que al final pensaba como Violeta. Lo más bonito que creo que le puede pasar a un escritor, como imagino que a un actor, es cuando el personaje, o sea, empiezas a pensar y a sentir como el personaje, cuando el personaje empieza a crecer. Entonces, en ese momento, él es el que te marca el camino que tienes que seguir. Porque en mi caso, que conforme voy desarrollando la historia, voy haciendo mis apuntes, pues esta persona tiene que hablar con la otra, seguramente le pase, y muchos de esos apuntes al final quedan desechados porque el personaje me lleva por otros caminos y me toca improvisar, no improvisar, sino hablar por voz del personaje, que al final es el que manda, no tú que lo escribes. Exactamente. Bueno, Violeta es una novela que cuando tú la publicas sale en un momento un poco complicado, ¿vale? Pero, sin embargo, va por la segunda edición. La segunda edición fue rapidísima porque la primera se agotó en 0, Era un tiempo complicado porque sí que es verdad que se publicó en el 2020, en plena... tenía que haber salido justo cuando nos encerraron. Ahora hace 5 años. 5 años, justo. Y entonces se publicó en noviembre del 2020, se presentó en Elche, pero claro, pues la gente teníamos miedo de relacionarnos, teníamos miedo de asistir a sitios, y a pesar de todo, a pesar de eso, la novela funcionó muy bien y se vendió muy bien. Después ya el año siguiente, en la Feria del Libro de Elche, pues ahí era algo que tenía como pendiente, ¿no? El contacto directo, porque no pude ir a librerías como ha pasado ahora con Frío de Marzo, a estar en contacto con el público, porque al final es súper enriquecedor cuando hablas con la gente y claro, importante porque tienes que vender tu proyecto, que tienen que creer. Claro, tú crees en él, pero claro, tienes que hacer a la persona que crea en él y que lo quiera comprar y que lo quiera descubrir, claro, ¿no? Entonces creo que de 5 años después la sensación quedó agridulce, ¿no? Porque no creo que es muy buen libro, es un libro muy necesario, no solo para las mujeres o los hombres que puedan identificar a sus madres, a sus abuelas que vivieron situaciones muy similares, sino incluso para la gente joven, que piensan que es un problema que no va con ellos, y es un problema que afecta a todos. Seguramente los chavales hoy en día
vivan a través del Instagram, de X, del móvil, de tal. Aquí no hay todo eso, pero al final el mensaje es el mismo, incluso más potente, porque cuando tú estás describiendo, eso para mí, cuando tú entiendes qué está pasando, porque no es que aquí tú veas el golpe, tú ves la mano que se levanta, lo demás ya te lo imaginas tú, y para mí eso es lo más importante, ¿no? A veces es más terrorífico eso, ¿eh? Sí. Mucho más que ver explícitamente qué es lo que ocurre. Bueno, esto es en cuanto a Violeta. A Violeta. Pero ahora tenemos una segunda novela que es Frío de marzo. Tú ya has adelantado el título. ¿Qué diferencia ves entre las dos obras? Bueno, a pesar de que realmente están escritas con una distancia en el tiempo muy corta, ¿no? Porque yo ya tenía un poco la idea, terminé con Violeta y, como he dicho, la encerré en un cajón y dije, no, ahora vas a reposar y tal. Entonces empecé con Frío de marzo y a pesar de ese corto espacio, al ser, digamos, la tercera novela larga que escribo, yo creo que hay un salto cualitativo y de calidad en lo que es en la narración, porque ya vienes de trabajar unos flashbacks que tienes que tener muy claro, porque el ir para hacia adelante y hacia atrás en la historia tienes que tener claro los tiempos, porque si no se te puede ir y puedes terminar que los personajes tengan una edad muy similar, que tal, o sea que tiene que cuadrar mucho. Entonces, en este caso, creo que tenía muy clara la historia, como he dicho, a través del psicólogo y de un par de anécdotas, yo creo que tenía muy clara la historia y se escribió muy rápidamente. Entonces, tratando temas muy diferentes, creo que son temas muy necesarios, tanto la de la violencia de género como en este caso Frío de marzo, son muy necesarios el poder contarlos y el que la gente tome conciencia de que estos temas están y por desgracia estarán. Y una forma igual de entenderlos es a través de la lectura, ¿no? Bien, pues te voy a hacer una pregunta que, aunque dé la sensación que a través de lo que has ido contando está contestada, pero yo creo que no, que sí que es afinar un poco más. ¿Cuáles son tus motivos de inspiración para escribir? Yo creo que no podría escribir sobre algo que no me llamara la atención, que no me provocara curiosidad, que no me despertara ese interés, ¿no? Creo que no sabría escribir a la carta, o sea, si una editorial me pidiese que escribiese sobre, yo qué sé, pues voy a decir el fútbol, porque es algo que es muy ajeno a mí, me costaría mucho de escribir porque no me llega. En estos casos son temas cotidianos, como hemos hablado, pero que me parece que hay que hablar de ellos, no esconderlos, ¿no? Creo que mirando hacia otro lado, en este caso violencia de género, en este caso, sin hacer spoiler, empieza con un suicidio. Salud mental, políticos, que lamentablemente están muy... Familia, otro tipo de relaciones, otro tipo de, bueno, vamos a decir sexualidades, otro tipo de enamorarse, ¿no? Creo que es importante hablar de ellos porque están en la sociedad y eso es lo que me despierta a mí la curiosidad, ¿no? El poder hablar de algo que no porque esté de moda el tema de la violencia, no. Si está de moda y a mí no me interesa, puede estar de moda, como he dicho, el fútbol o otras cosas y a mí no me interesa hablar de ellas o no me despiertan la atención. En estos casos, estas historias, sus personajes, pues podía ser gente perfectamente que está en mi entorno, como el entorno de cualquier persona que lo quiera leer y me interesa mucho el cómo se desarrollan, el cómo sienten, más que la trama o la forma en general. Eso es lo que me lleva a escribir sobre estos temas. Y volviendo a Frío de marzo, como autor, ¿cómo describirías esta obra? ¿Cómo se la venderías a quienes nos estén escuchando ahora? Claro, es que cuando... una forma de hablar. Sí, pero claro, cuando comentamos que empieza con el suicidio del personaje, dice, bueno, ya estás haciendo spoilers. No, estoy hablando de un punto de partida, ¿no? De lo que estábamos hablando, de qué pasa por la mente de una persona que lo tiene todo y decide tirarse por un puente, ¿no? ¿Qué pasa por esa cabeza? Pero claro, después de eso es que habla de muchísimos temas. Hay muchas tramas, a diferencia de Violeta, que es un personaje total, protagonista. En Frío de marzo, a pesar de que es un personaje masculino, al final
toda la gente que hay en su entorno toman su protagonismo, como hablábamos, la historia coge protagonismo en toda la gente que transita por ella, y al final una cosa curiosa que pasa en mi vida, que puedo estar rodeado de mujeres, al final las mujeres son las que toman la rienda de esa historia, las que sacan adelante las familias y sacan adelante a las personas, ¿no? Y ese es, pues bueno, pues uno de los puntos favorables del libro. Después, de la gente que se lo ha leído ya, podríamos decir que todo el mundo coincide en que son temas muy actuales, que nos puede pasar a cualquiera, a todos nos puede caer un satélite, pero seguramente sea más complicado. Pero estos temas que trato puede pasarnos a cualquier persona. Y después mi forma de escribir no son capítulos extensos. Entonces, para personas que no tienen costumbre de leer, es muy fácil leer. Da agilidad. Porque tú te lees un capítulo y te quedas con gana. Te lees otro, te quedas con gana. Te lees otro y descubres otro secretillo de uno de los personajes. Quieres saber por qué y sigues leyendo. Y entonces eso es un punto en común de la gente que ya ha leído Frío de marzo. Hablamos de motivos de inspiración, pero yo voy a abundar un poco más y te pregunto, ¿qué has intentado reflejar en esta novela? En cierto modo lo has contestado. Sí, una vida cotidiana, una vida que podíamos tener cualquiera de nosotros, una vida cotidiana. Un sentido de la vida tal vez, porque el personaje nace en un barrio muy humilde, con una madre, como todos, bueno, creo que casi todos hemos tenido esas madres, abnegada, trabajadora, que saca la casa adelante, con mucho esfuerzo, pero con una sonrisa, ¿no? Y entonces Carlos, el personaje, no quiere repetir ese patrón, no quiere verse como la gente, como sus compañeros, quiere ser alguien más, ¿no? Entonces, eso sería un poco el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Que somos poco conformistas. Si tenemos un coche, queremos uno más grande; si tenemos una casa, queremos un apartamento; si tenemos un puesto de trabajo, queremos uno un poquito más alto. Y eso, al final, es lo que lleva al personaje a su bueno, no a su desenlace, pero es sobre todo lo que yo quiero contar, ¿no? Y al final es algo que creo que vivimos nosotros mismos y vemos mucho en nuestra sociedad y en nuestro entorno, ¿no? Francesc, seguramente pues habrá alguien que nos esté viendo ahora y que tenga pues el hábito de escribir, la necesidad, la inquietud. ¿Tú qué le dirías a estas personas que sueñan con ver publicado todo aquello que van escribiendo o que quisieran escribir? Yo lo primero... Tu experiencia sí. ya de haber publicado. Mira, lo primero es que los sueños hay que perseguirlos. A mí, cuando presentamos Violeta, me dijo una persona conocida: enhorabuena, por fin has conseguido tu sueño, ¿no? Y dije, no, mi sueño es el otro, es mi trabajo, son mis peluquerías. Digo, esto es un regalo que me ha dado la vida, un regalo inesperado. Yo no pensaba nunca, por eso, como te he comentado antes, yo escribía pensando que nunca lo iba a leer nadie. Y entonces, pero creo que cuando ahora hay mucha gente que lee, que escribe, que publica, que presenta, y eso me parece que es de que esta sociedad tiene muchas cosas que decir, y me parece que es de una salud como sociedad muy grande. Entonces, no tiene que pensar uno que va a escribir un bestseller, hay que ser consciente de quién es uno. A veces simplemente escribir por el gusto de escribir, por el gusto de contar cosas. Hay mucha gente que me dice, yo es que estoy escribiendo mi historia, mis vivencias. Maravilloso, maravilloso. Pero es que yo no sé escribir. Da igual. Hoy en día escribes y un ordenador te lo corrige. Sí. El ordenador te lo va corrigiendo. Pero eso es maravilloso. Pero es que simplemente lo vas a publicar y lo vas a vender a tus amigos, a tu familia, o simplemente lo vas a hacer gratuitamente para que la gente pueda leer tu historia. Eso me parece algo maravilloso. No como el fin de publicar, no como el fin de vender, sino simplemente por el gusto de que la gente escuche tu voz, la otra voz, la literaria, que a veces es muy diferente a la tuya y otras veces es muy similar, ¿no? Entonces, por supuesto, que animo a todo el mundo que escriba por el gusto de escribir, porque es un ejercicio sano y muy terapéutico. Vale, pues vamos a seguir con eso, y para terminar te voy a pedir que nos des 2 razones. Una para escribir, que ya la has apuntado, y la otra para leer.
La de escribir, lo que ya he dicho, ¿no? Que por el simple... Porque al final tenemos esta sociedad nos lleva a tener unas cabezas con demasiado ruido, demasiada información, entonces creo que es bueno dedicarse 10 minutos, media hora, una hora al día, a la semana, me da igual, a escribir y a poder sacar todo eso que transita por nuestra cabeza, poder sacarlo de ahí y plasmarlo en una pantalla de un ordenador como en una libreta. Una forma de purgarnos, ¿no? Sí, es una limpieza, digamos, ¿no? Cerebral. Y la otra, la de leer, pues bueno, para una persona que, como yo, que compagina la escritura con la lectura, creo que es el modo, entre comillas, voy a decir más barato, no es barato, pero bueno, el más económico, vamos a decirlo, de viajar sin moverte desde el sillón de casa, ¿no? Porque te permite vivir otros mundos, otros personajes que igual en nuestra vida real pues no vamos a vivir nunca, ¿no? Y eso que para mí es lo más maravilloso de lo que es la lectura, ¿no? El poder ser un personaje, el poder ser otra persona y el meterte en esas historias y claro, en mi caso, que encima leo como más novela negra, no es que yo tenga una ansia de asesinar, ni de hecho me llama a escribir sobre esos temas, pero es una de las novelas que leo y bueno, pues en ese momento te sientes el inspector de policía o te sientes el asesino sádico o una persona que pasaba por allí. Y estar en Sicilia, en esos pueblos de Sicilia, claro, en fin, cualquier cosa así, lo que tú dices. Te permite volar. Los 1000 mundos, ¿no? Que nos permite vivir. Sí. Pues Francesc, yo creo que hasta aquí llega esta charla, podríamos seguir perfectamente, pero esta tarde tienes la presentación aquí en la tertulia de Frío de Marzo, dentro de un rato. Entonces, creo que, bueno, ya esto es un adelanto, ¿vale? Y dentro de un rato veremos. Estamos calentando motores. Estamos calentando motores. Muchísimas gracias. Simplemente, si me permites, Juan, quería decir, porque al final, para los pequeños escritores, el llegar a las librerías y el llegar a las casas puede parecer complicado, pero hoy en día en este mundo digital, este mundo virtual en el que vivimos todos, podemos adquirir cualquier libro, en este caso Violeta o Frío de Marzo, a través de cualquier página que están, pero sobre todo pensar que las pequeñas librerías que al final están haciendo un ejercicio de fe, mantener una librería hoy en día es un ejercicio de fe, que vayamos a nuestras librerías, a la librería del barrio, a la imprenta del barrio y le pidamos Frío de Marzo, porque a través de AZ Distribuciones, pero bueno, no solo AZ Distribuciones, sino que van a hacer en el ordenador Frío de Marzo, Francesc Agulló, y a los 2 días van a tener el libro y estamos ayudando a un pequeño empresario de nuestro entorno a que pueda mantener esos sitios tan bonitos, como en este caso esta biblioteca, que puedan seguir vendiendo literatura y puedan mantenerse. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, el comercio, el pequeño comercio en las ciudades es lo que les da la vida. En el momento en que nos vamos, nos alejamos y nos vamos, pongamos centros comerciales o estamos utilizando el recurso telemático, el recurso de Internet, pues la verdad es que sí, es muy cómodo, pero eso nos damos cuenta cuando salimos a la calle, cuando anochece, cuando vemos las persianas bajadas con carteles de se vende, os alquila. Entonces, es matar las ciudades. Sí. Francesc, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias a vosotros.